profe. Hola Miriam, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Profe, buenas noches. Hola Angeli, ¿cómo estás? ¿Bien, bien? Veo también por acá a Sergio. Hola Sergio. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema ya pues muy propio de la materia, es decir, dirigido a lo que es realmente los impuestos departamentales y la ha denominado ¿qué pasa con los recursos de mi departamento y de mi municipio? ¿A dónde van? ¿Cómo los destinan? ¿Quién tiene el criterio? ¿Quién tiene la autoridad para determinar hacia qué tipo de obras, hacia qué tipo de destinación va a dirigir ese tipo de recursos? ¿Ok? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, pues, digamos que para que el gobierno popular pueda funcionar, se Buenas necesita que... noches. Hola, buenas noches, ¿cómo vas? Bien, profe, gracias a Dios, compañero. Buenas noches. Qué bueno. ¿Sergio? Sí, claro, profe, sí. Ah, qué bien, qué bueno. Me alegra mucho que estés por acá con nosotros. Ok, profe, gracias. Bueno, Igualmente. bien. Entonces les decía que para que el gobierno popular pueda funcionar, se necesita básicamente que, pues nosotros como ciudadanos, es decir, que toda la ciudadanía vote, pero que vote de una manera informada, es decir, eligiendo servidores públicos que administren con, digamos que con mucha honestidad, ese dinero que nosotros como ciudadanos aportamos para poder financiar al Estado. Si nosotros como electores, perdón, como electorado que somos, ¿sí? No conocemos cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos del gobierno, es decir, de dónde vienen los recursos, para qué alcanzan, para qué no están alcanzando y cómo se usan, pues digamos que de esos cargos de elección popular, ¿qué puede llegar a pasar allá? Pues que van a ser ocupados por quienes hacen promesas atractivas, pero imposibles de cumplir, es decir, lo que se conoce como populismo, ¿ok? Y a los gobernantes, pues les va a quedar muy fácil apropiarse de los recursos comunes para su beneficio personal. Entonces, por eso es que vemos tanta corrupción. Y aparte de eso, no es solamente el hecho de ver la corrupción, sino que no les pasa nada. Entonces, pero es debido a eso, a que nosotros estamos eligiendo mal, ¿sí? No estamos siendo informados, no conocemos las finanzas del país. Entonces, cualquiera que llega, por ejemplo, es fácil que ahorita salga algún populista diciendo vamos a subir el salario mínimo al 10%. ¿Sí? Entonces uno dice, uy, claro, uno empleado dice, no, pues de una que le haga, ¿cuál es el problema? Y el problema es mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los microempresarios, que en este país son más del 85% de las empresas que hay en el país, imagínense la cantidad de microempresas que hay, esas son las que mueven el verdadero empleo en el país, ¿ok? Ahora, si ese 85% de microempresarios le dice al gobierno, es que ahora usted va a tener que subir el salario mínimo que le paga a sus poquitos empleados, súbalo un 10%. Entonces, para ellos eso es mortal. Ellos que dicen, uy, no, yo voy a tener que salir de dos, de tres empleados porque no voy a tener cómo pagar esa nómina. ¿Ok? Cuéntame. Ok, entonces, digamos que en aras de eso, no podemos, digamos que, dejarnos convencer de ese tipo de promesas que a la larga, si se llegaran a dar, que sé que no se van a dar, pero diga, ponga usted que se llegue a dar, pues la repercusión que eso va a traer es más desempleo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese tipo de empresarios pues van a empezar a reducir sus nóminas. Y no solamente los microempresarios, los pequeños y hasta los grandes empresarios del país van a empezar a recortar la nómina. ¿Por qué? Porque se les va a subir muchísimo. Entonces, esa,
jugadita, como decía Macías, no es buena, no sirve para todos los casos, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución con los populistas y aparte estar bien informados para qué, para poder tomar buenas decisiones y elegir a los que verdaderamente van a desarrollar un buen trabajo, porque ¿qué hemos estado haciendo hasta ahora? Hemos puesto, yo siempre utilizo esta expresión, hemos puesto a Drácula a cuidar el banco de sangre. O sea, eso es pegarnos un tiro en el pie nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos nombrando ladrones que ¿qué van a hacer? Robar. Es lo que más saben hacer. Y a eso póngale como el moño de todo el regalo que les damos, es que quedan impunes. Si acaso al que más mal le va, le dan casa por cárcel. Entonces, imagínese usted, no estamos haciendo nada y es precisamente porque estamos eligiendo mal. ¿Ok? Ahora, como nosotros como ciudadanos, pues digamos que necesitamos comprender lo que son las finanzas de todos los, bueno, no de todos, pero por lo menos de nuestro municipio, ¿sí? Y de nuestro departamento. ¿Con qué objetivo? Para poder evaluar esas promesas de campaña, tanto de alcaldes como de gobernadores, de concejales, de diputados, de representantes a la Cámara, de Senado, etcétera, etcétera, ¿ok? Y también nosotros debemos aprender a distinguir lo que son las falsas promesas, producto de la demagogia o del populismo, y los discursos políticos serios. ¿Y cómo son esos discursos políticos serios? Son aquellos discursos que están basados en la realidad económica, ¿ok? Y no sé si ustedes se han dado cuenta que muchos candidatos arrancan con un discurso y lo van modificando en el transcurso de la campaña. ¿Por qué? Porque obviamente los asesores le dicen, uy, hermano, ¿usted cómo va a decir que va a subir las pensiones? No sea bruto, ¿sí? No puede decir eso porque eso le va a quitar votos y nosotros necesitamos son votos. Entonces comienzan a irlo perfeccionando en el camino, ¿sí? Entonces, y vuelven y los periodistas les hacen las mismas preguntas. Bueno, y usted dijo que iba a subir la edad de pensión. Eh, sabemos que el tema de las pensiones en Colombia está muy averiado, no sé qué, si sé más, pero subirlo en estos momentos no es lo más aconsejable. Pero entonces, ¿por qué lo propuso qué día? No, de pronto me malinterpretaron porque el tema hay que manejarlo bien. Mi propuesta va orientada y comienzan a adecuar el curso. ¿Por qué? Porque ellos saben cuál es la realidad y tratan de decir, no podemos seguir llevando esa realidad de esa manera, pero los asesores son los que le dicen, no, hermano, nosotros necesitamos es ganar y ganar con ese tipo de medidas que usted está diciendo, no lo vamos a lograr. Entonces hacen que cambien el discurso. ¿Ok? Entonces hay que tener precaución con eso también. ¿Ok? O sea, poder distinguir ese tipo de promesas que son unas que son falsas y otras que son basadas en la realidad económica. Ahora bien, los principales departamentos y las grandes ciudades del país, esas cuentan con cientos de funcionarios que son altamente capacitados en los detalles técnicos de la administración territorial, ¿sí? La mayor parte de los más de 1.100 municipios del país y varios departamentos tienen un personal bastante limitado y en esos lugares puede ser muy difícil llegar a identificar y poder aprovechar lo que son las oportunidades de contribuir al progreso de la entidad territorial, incluso si la administración es transparente. Entonces, pues digamos que en aras de eso, eh, digamos que aquí la lección aprendida es, tenemos que informarnos cuál es la situación financiera de nuestro municipio, de nuestra ciudad, de nuestro departamento. ¿Para qué? Para poder saber qué tipo de político se va a lanzar y cuáles son sus propuestas, cuál es su programa de gobierno para uno decir, este está mintiendo, este no, ya sé que quiere engañarnos, entonces no. ¿Por qué nos va a engañar? Porque eso no se puede hacer, porque eso es una utopía, porque eso no se lo van a permitir, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo hace un ciudadano informado que vota a conciencia, ¿ok? Entonces, después de ese discurso, miremos cómo está distribuida la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a hablar acerca de lo que son los ingresos municipales, vamos a hablar acerca de lo que es la relación entre la nación y el municipio, vamos a hablar acerca de lo que es la transparencia y la administración municipal y vamos a hablar acerca de lo que son las finanzas públicas departamentales. Entonces, digamos que antes de meternos con el desglose del tema, es importante aclarar cada uno de estos ítems. ¿Por qué? Porque digamos que estos ingresos municipales
digamos que en aras de esto, lo primero que se explica es de dónde viene el dinero del que disponen los municipios y sobre todo qué tanta libertad tienen esas administraciones municipales. ¿Para qué? Para modificar su uso. ¿Ok? Y esto es indispensable. ¿Por qué? Digamos que es muy importante para poder evitar que en las campañas a alcaldías y consejos se hagan promesas para las cuales no hay recursos y para que las plataformas políticas no sean listas de deseos, sino unos verdaderos planes y proyectos de gobierno. ¿Ok? Luego de eso, dentro de estos ingresos municipales, luego de eso se explica cómo se clasifican los gastos del municipio. Por ejemplo, es frecuente en el discurso político hablar del funcionamiento y la inversión, dos de los principales tipos de gasto, sin entender de qué se tratan y sobre todo sin entender las limitaciones de estas categorías. ¿Ok? Ahí se explica qué son y por qué es tan importante concentrarse más en sus componentes que en sus grandes rubros. ¿Listo? Y cuando abordemos el tema de la relación entre la nación y el municipio, digamos que ahí vamos a describir más a fondo esa relación entre esas dos partes, nación y municipio. Sucede que el dinero que el gobierno nacional le transfiere a los municipios se obtiene de distintas maneras y eso debe gastarse en unos sectores específicos que los vamos a explicar en esta sección. Luego vamos a hablar acerca de lo que es la transparencia de la administración pública. Digamos que aquí vamos a explicar cómo funciona la administración honesta del municipio, ¿sí? Cuáles son los riesgos que hay que evitar al manejar ese tipo de dineros públicos, cuáles son las maneras en las cuales puede participar la ciudadanía y el papel que juegan los organismos de control. ¿Para qué? Para poder vigilar el uso adecuado de los recursos públicos. Y el último aspecto, que es las finanzas públicas departamentales, digamos que pues aquí lo que vamos a hacer es analizar las diferencias entre el funcionamiento de las finanzas públicas departamentales y las municipales, ¿ok? Porque tienen una serie de diferencias. Entonces, pues digamos que eh, bajo esa percepción vamos a desarrollar. Posiblemente no alcancemos hoy a cubrirlas todas, pero pues vamos a ir avanzando en la medida que vamos cubriendo todo el desglose de la materia. A mí lo que me interesa de esto no es correr y llenarlos a ustedes de información, sino ir teniendo claridad en cada uno de los aspectos y sobre todo que quede totalmente comprendido. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar por lo que son los ingresos municipales. ¿Listo? Entonces, digamos que existen varias formas de analizar las finanzas públicas municipales. Y usted dirá, pero estos impuestos departamentales, ¿por qué está hablando de municipales? Ok, tiene toda la razón, pero para poder entender el uno y el otro, tenemos que ir de lo pequeño a lo grande. ¿Listo? Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir llegando, o sea, vamos a tomar lo más básico y para poder llegar a lo más general. ¿Listo? Entonces, digamos que existen varias formas de analizar esas finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta el municipio. ¿Ok? ¿Alguien quiere decir algo? Ok, es que están abriendo un micrófono. Me da la impresión. Bueno, y digamos que este factor que estamos viendo es de suma importancia para los administradores locales. ¿Por qué? Porque les permite a ellos saber con qué recursos disponen para poder ejecutar sus programas de gobierno y con cuánto de esos recursos no pueden disponer libremente. Todo eso tiene una serie de reglas y condiciones. Entonces, si yo digamos que yo recaudo ciertos recursos para, por ejemplo, acá en Bogotá, eh, cada rato sacan, los diferentes alcaldes crean el impuesto de, ay, ¿cómo es que le llaman a eso? Ay, se me olvidó. El impuesto por valorización. Entonces, ¿qué significa eso? Impuesto por valorización. Que van a hacer una gran obra y esa obra, ¿qué va a hacer? Va a valorizar su predio. Entonces, como le vamos a valorizar su predio, dice el distrito, entonces a nosotros nos cobran un impuesto y uno paga ese impuesto y dice, ah, sí, entonces que vamos a hacer tales obras y vamos a arreglar todas las calles y las vías las vamos a ampliar y vamos a hacer puentes y pasan 5, 6, 7, 8 años y nada que se ven las obras. Pero ellos no se pueden gastar ese dinero que recogieron.
¿Ok? Entonces, no porque no se hizo la obra, yo agarré esos recursos y me los gasté en otra cosa. Eso no se puede hacer. Eso digamos que por ley es prohibido y ahí eso lo protege, no solamente la ley, sino que eso tiene unas penas. Pero pues como hemos visto, pues los abogados acá en Colombia son más fuertes y logran sacar a estos delincuentes y dejarlos libres. Pero básicamente el propósito de recaudo de unos recursos deben dirigirse a cumplir ese propósito, ¿ok? Entonces, digamos que eso es algo sano y digamos que de una u otra manera blinda ese tipo de inversiones que se tienen que realizar en el municipio, en el departamento, en el distrito, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que eso es bien importante. ¿Para qué? Para que esos gobiernos sepan qué recursos son los que tienen y de esos recursos que han logrado recaudar, cómo los pueden, eh, es decir, de qué manera pueden disponer de esos recursos, ¿ok? Entonces vamos a detallar los tipos de ingresos y su disponibilidad. Vamos a hablar de los tipos de gastos y el proceso para elaborar un presupuesto municipal. Entonces, aquí vamos a dar una visión acerca de lo que son realmente los impuestos departamentales. Entonces, digamos que los siguientes son los principales impuestos departamentales que se aplican en Colombia. Entonces, básicamente son tres. Son más, pero los más importantes son estos tres. ¿Listo? Son el impuesto de registro, es decir, usted va a hacer algún tipo de registro ante la Cámara de Comercio o ante la Oficina de Instrumentos Públicos, por eso le cobran y ese es lo que se conoce que es el impuesto de registro. Esto es un impuesto departamental. Hay otro impuesto que es el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, es decir, a todos los vicios. Eso tiene un impuesto. También va dirigido al departamento. Y un último impuesto, que es el impuesto sobre vehículos automotores. ¿Listo? Entonces, en aras de eso, pues lo vamos a entrar a explicar cada uno de ellos como para tener una visión mucho más amplia. ¿Listo? Entonces, arranquemos por el impuesto de registro. Ese impuesto de registro, si desea ahondar más en él, usted puede leer la ley 223 de 1995 y el decreto 650 del 96. Y para el caso específico de Bogotá región, puede ubicarse con la ordenanza departamental 216 del 2014. Entonces, básicamente ese impuesto de registro, ¿qué es lo que hace o a qué tipo de actividades es a las que grava? Digamos que bajo ese impuesto de registro se encuentran sujetas lo que son las inscripciones de documentos que contengan actos, que contengan providencias, que contengan contratos o negocios jurídicos en los que los particulares sean parte o beneficiarios y que por ley deban registrarse ante las cámaras de comercio o en las oficinas de registro de instrumentos públicos. ¿Ok? Digamos que las tarifas que se cobran por ese tipo de impuestos son las siguientes. Son, digamos que para lo que son todo lo que se conoce como actos, contratos o negocios jurídicos con cuantías sujetos a registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos, digamos que la tarifa oscila entre el 0,5% y el 1% del valor del acto. Es decir, si nosotros estamos haciendo ahorita un contrato, eh, por ejemplo, que sería un contrato en donde vamos digamos que el gobierno hizo una licitación, yo me la gané y voy a registrar ese contrato para blindarlo y para que el gobierno esté tranquilo, el gobierno departamental esté tranquilo que yo le voy a cumplir con la obra, pero también yo voy a garantizar que él me va a pagar por el desarrollo de esa obra. Entonces, ese contrato yo voy y lo registro y con base en la tarifa me van a decir, bueno, este tipo de contrato o este tipo de registro de este contrato, su tarifa es del 0,7%. Entonces, toman la tarifa, el monto del contrato y le calculan el 0,7%. Y eso es lo que yo voy a tener que pagar para que ese contrato quede registrado. ¿Ok? Es más o menos así como funciona. Y se puede hacer bien sea en la oficina de registros de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio. ¿Ok? Digamos que ahí también otra característica por la cual se aplica ese impuesto de registro es a los aportes a sociedades a título de capital
que están sujetos a una tarifa del 0,7%. Lo que son los aportes a título de prima en colocación de acciones tienen una tarifa del 0,3%. Entonces, digamos que ellos ya tienen como una lista de tarifas y dependiendo del acto que se va a registrar, dice, a usted le toca la tarifa es de tanto. Ah, bueno. Y entonces ahí simplemente multiplican o al precio de ese contrato le aplican la tarifa que es y eso es lo que hay que pagar por ese tipo de registro. Para lo que son los actos, los contratos o los negocios jurídicos sin cuantía y que están sujetos al registro en las oficinas de registro de instrumentos públicos o en las cámaras de comercio, la tarifa oscila entre 2 y 4 salarios mínimos diarios legales vigentes. ¿Ok? Eso se puede llegar a dar. ¿Listo? El otro impuesto departamental es el que se conoce como el impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas. Digamos que si usted quiere saber más acerca de este impuesto, puede consultar lo que es la ley 223 del 95 y la 1816 de 2016. Y para el caso específico de Bogotá, puede ubicarse en el decreto 352 del 2002. Frente a este impuesto al consumo de cigarrillos, cervezas y bebidas alcohólicas, digamos que el hecho generador de este tipo de impuesto, de este gravamen, es el consumo a ese tipo de productos, cigarrillos, cervezas, licores, y dentro de esos licores digamos que el gobierno incluye los vinos, los aperitivos, etcétera, etcétera. O sea, digamos que el hecho generador de ese tipo de impuestos es el consumo de este tipo de productos en la jurisdicción de los departamentos, ¿ok? Este impuesto al consumo de cigarrillos, digamos que está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público, ¿ok? Eh, digamos que es más o menos del 10% y tiene un componente específico que se trata de un valor fijo por cajetilla de 20 unidades o proporcionalmente, el cual varía según el tipo de producto. Y frente al consumo de cerveza, es del 48%, es muy alto, ¿sí? Y ese 48%, ¿cómo se clasifica? Tiene un 20% que aplica para lo que son refajos y mezclas, ¿sí? Y en ese tipo de casos, la base gravable de ese impuesto al consumo de cerveza es el precio de venta al detallista, o sea, al tendero, ¿listo? Y en el caso de los productos extranjeros, ¿sí? Cervezas extranjeras, cigarrillos extranjeros, vinos extranjeros, el precio de venta al detallista se determina como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los aranceles, y se le adiciona con un margen de comercialización equivalente al 30%, ¿sí? Y frente a este impuesto de consumo de licores, ese impuesto está compuesto por un componente sobre el precio de venta al público. Entonces, antes de impuestos y participación certificado por el DANE, digamos que sobre ese precio de venta al público, la tarifa que le aplica es del 25% para licores y del 20% para vinos y un componente específico que varía según los grados alcoholométricos de cada licor o de cada vino, ¿ok? Entonces, digamos que por tema de salud, pues buenísimo que tengan ese tipo de impuestos, ¿sí? Porque eso desincentiva el consumo, ¿sí? Y entonces la gente pues va a tener una mejor salud, va a evitar problemas, van a haber menos divorcios, etcétera, etcétera, van a haber padres más responsables, en fin. Pero ¿qué pasa? Que al ser un impuesto, el gobierno local, el gobierno departamental, ¿qué necesita? Pues recaudar vía eso. Entonces, el gobierno mismo se encarga de hacer campañas para incitar al consumo de este tipo de productos y digamos que eso, es decir, eso es literalmente pegarse un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque imagínense que yo soy el gobernador del Tolima, ¿sí? Y en el Tolima, pues tenemos nuestra fábrica de licores. Entonces, allá se vende el aguardiente tapa roja. Entonces, es la industria insignia de la región. Entonces, ¿qué hace? El gobierno, pues el gobernador del Tolima, eh, hace promociones, los eventos que van a hacer invitan a que las personas consuman ese tipo de trago, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que realmente pasa después?
¿Y por qué digo que es pegarse un tiro en el pie? Porque yo estoy como gobernador incitando a que la gente consuma esto, pero por un lado estoy generando problemas de salud y por lo general, como la salud acá en Colombia es subsidiada, entonces esa salud va a recaer, digamos que esos problemas de salud de las personas a las que yo como gobernador incité a que tomaran trago y de pronto quedaron enganchados con el licor y se volvieron alcohólicos y vino la cirrosis y todo ese tipo de enfermedades. Entonces estas personas tienen que ir cada vez con más frecuencia a utilizar los servicios de salud y eso pues obviamente es un mayor gasto para el gobierno. Por otra parte, pues digamos que esto también incita a las riñas, entonces va a haber que tener de pronto más policía dispuesta para atender ese tipo de casos. Es posible que haya más actos de violencia intrafamiliar, más actos de violencia eh, en las calles, etcétera, etcétera, y eso va a demandar que yo como gobernador pues tenga que destinar de más policía, tenga que destinar de más recursos para poder atender esas otras situaciones que derivan básicamente del hecho que yo incitara a que la población consumiera este tipo de vicios, ¿ok? Entonces, esto realmente es malo. Pero no crea que es que Colombia es el único, es la oveja negra del mundo, ¿no? Eso le pasa a todos los países. En los países nórdicos, ¿qué hacen? Ellos, pues básicamente, también tienen grabado muy alto el impuesto sobre todo a las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque con tanto frío, estas personas consumen, sobre todo, digamos que países nórdicos y también lo que es Rusia. ¿Y ellos qué hacen? Ellos consumen mucho trago para poder mantenerse un poco más calientes, más enérgicos y pues como las temperaturas son tan bajas, pues digamos que esto les ayuda a tener un poco más de calor. Pero pues digamos que el inconveniente radica en que las personas se pueden llegar a volver adictas a ese tipo de productos. Entonces, pues esto genera otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en Rusia, ¿qué es lo que hacen? La policía, sobre todo en épocas de invierno, que el invierno es muy fuerte, se han sacado métricas de temperatura casi del orden de los 40 y 50 grados bajo cero. Eso es mortal para las personas. O sea, literalmente usted abre la puerta y se quedó ahí tieso. Sí, porque así como en las películas de muñequitos que uno los ve que abren y se quedan ahí congelados, así de duro es el frío. Por eso ese tipo de países usa tanto energía nuclear, porque es una energía más barata y es una energía que tienen que utilizar muchísimos hogares a nivel de ese país. ¿Para qué? Para poder mantener el calor cuando hay invierno o mantener el ambiente fresco cuando hay verano, porque las temperaturas son extremas. ¿Ok? Entonces, en aras de eso, ¿qué le toca implementar al gobierno? Implementar una serie de patrullas policiales que salgan a las calles y comiencen a recorrer qué borrachito se puede haber quedado dormido por ahí en un parque, en una silla, en un andén. ¿Por qué? Porque fijo, esa persona le va a dar hipotermia, le van a tener que amputar dedos o pies o manos porque se les congela y se les engangrena o literalmente se mueren. Entonces, ¿ellos qué hacen? Recogen a todos esos borrachitos, tienen este tipo de fuerza pública que despliegan en horas tarde, noche y madrugada para que recorran toda la ciudad y van recogiendo a estas personas y ¿qué hacen? Van y las meten al calabozo y al día siguiente, mire, nosotros lo trajimos, usted se quedó dormido en el parque, si no es porque nosotros pasamos, usted estaría de pronto ahorita muerto, entonces usted nos tiene que pagar la noche de alojamiento aquí en el calabozo. Uy, pero es que me tocó dormir con un poco de malandro. Ay, hermano, de malas, esto no es un hotel 5 estrellas. Lo que hicimos fue salvarle la vida y eso tiene un precio. Entonces, a esas personas les toca pagar para poder salir de la cárcel y poder volver a sus hogares. Y en los países nórdicos, pues el tema es más estricto, no solamente desde el punto de vista monetario, porque están grabados muy alto las bebidas alcohólicas, y entonces, ¿qué hace esta gente? Si usted quiere tomar una cervecita, o tiene toda la plata que se necesita para tomarse esa cerveza, o ellos simplemente, ¿qué hacen? Diseñaron unos planes en barco en el Mar del Norte, imagínense bien arriba, donde eso es muchísimo más frío, pero ¿qué hacen?
es unos yates o unos barcos bien adecuados, con mucha calefacción y arman unas tremendas rumbas. Y allá el trago es más barato. Entonces la gente aprovecha esos fines de semana y se pierde todo el fin de semana en un barquito de esos, paseando por todo el mar y tomando trago. Y eso obviamente pues le cuesta un dineral, pero es más barato comprar el trago dentro de ese barco que comprarlo en la ciudad. Entonces, digamos que esto es un mal del cual viven muchos gobiernos, del cual subsiste el presupuesto de muchos gobiernos, pero eso también repercute en otro tipo de flagelos para la sociedad, ¿ok? Entonces hay que tener bien identificado el tema y poder entender por qué para el gobierno municipal y departamental, este tipo de impuesto es tan importante, pero también hay que comprender que esa difusión y esa publicidad que hace para incitar a que los habitantes de ese tipo de departamentos consuman este tipo de trago, pues va a repercutir en otro tipo de problemas y le puede salir más caro el caldo que los huevos, ¿ok? Y el otro tipo de impuesto departamental que vamos a tener que analizar es el impuesto sobre vehículos automotores, ¿ok? Sí, ay, perdón, sobre vehículos automotores. Si quiere saber más sobre este tipo de impuesto, consulte la ley 488 de 1998 y para el caso específico de Bogotá, vea el decreto distrital 352 de 2002. De este, pues vamos, cuando empecemos a detallar más cada uno de estos impuestos, pues vamos a ver unos ejemplos, vamos a ver cómo se calcula ese tipo de impuesto, etcétera, etcétera. Pero aquí básicamente esto es una parte muy teórica con el ánimo de tener el contexto de toda esta situación impositiva. Entonces, básicamente este impuesto sobre los vehículos grava lo que es la propiedad o la posesión de esos vehículos, ¿ok? Y aunque es un impuesto departamental, para el caso de Bogotá, el sujeto activo es el distrito capital, ¿listo? Ahora, digamos que la base para poder liquidar el impuesto de vehículos automotores es el valor del avalúo comercial que anualmente fija la autoridad para eso, que es el Ministerio de Transporte, y lo hace mediante una resolución. Digamos que aquí en el caso de Bogotá, las tarifas que aplican para este tipo de impuestos varían entre el 1.5 y el 3.5 del valor comercial del vehículo y es responsable de pagar ese impuesto, obviamente el propietario o el poseedor del vehículo, incluidos los vehículos de transporte público. Digamos que este impuesto se causa el 1 de enero de cada año. Sin embargo, en el caso de los vehículos automotores nuevos, el impuesto se causa en la fecha de solicitud de inscripción en el registro terrestre automotor, que deberá pues corresponder con la fecha de la factura de venta o en la fecha de la solicitud de, mm, eso le llaman internación. ¿Ok? Entonces, nótese que el momento en que se causa el impuesto puede variar si el vehículo es nuevo o es un vehículo ya antiguo. ¿Listo? Entonces, viendo ese panorama, que de esto vamos a ahondar más adelante, pero ahorita lo que quiero darles es todo el contexto y el panorama completo de lo que son los impuestos departamentales y los municipales. Entonces, vamos a ver, y como les digo, de lo micro a lo macro, vamos a ver lo que son los famosos ingresos y gastos municipales. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos ingresos municipales. Y digamos que en este punto existen varias formas de analizar lo que son esas finanzas públicas municipales. Una de ellas es según el uso que se les puede dar a los recursos públicos con los que cuenta cada municipio, ¿ok? Y este factor es de suma importancia para los administradores locales porque les va a permitir a ellos saber con qué recursos disponen para poder ejecutar sus programas de gobierno. Entonces, lo que vamos a hacer acá es entrar a detallar los tipos de ingresos y la disponibilidad. Vamos a ver los gastos, ¿sí? Y el proceso para poder elaborar ese presupuesto municipal. Entonces, básicamente, podemos decir que los municipios tienen tres tipos de ingresos: los recursos propios, los recursos provenientes de participaciones de los recursos del gobierno nacional, que también digamos que en el argot popular se llaman transferencias, y los recursos de capital. Ahora, hay otros, digamos que hay unos
ingresos municipales por conceptos de regalías, pero digamos que esos no están incluidos dentro de ese presupuesto municipal, ¿ok? Entonces, básicamente, la torta de ingresos que le compete a un municipio lo conforman lo siguiente. Entonces, aquí dice que cuál es el aporte de estos tipos de ingresos, al total de ingresos municipales. Entonces, tenemos que, en principio, los recursos propios cubren el 32% de esta torta. Lo que son los recursos de capital cubren el 25% de esta torta. Y el 43% lo compone lo que son las transferencias de la nación. Entonces vamos a entrar a analizar cada uno de estos componentes para entrar en detalle y poder entender a ciencia cierta qué tan bueno, qué tan malo es cada uno, es la forma en que los municipios y los departamentos llevan sus cuentas o hacen sus presupuestos. ¿Listo? Entonces, bajo ese precepto, pues entonces digamos que hay que también entender que dentro de cada una de esas categorías de ingreso que veíamos acá en este slide, existen unos recursos que son básicamente o que se denominan de libre destinación, ¿sí? Y estos recursos de libre destinación, digamos que según la ley 617 del 2001, se entienden por ingresos corrientes de libre destinación aquellos ingresos corrientes, excluidas las rentas de destinación específica, entendiendo por estas las destinadas por ley o por un acto administrativo a un fin determinado. ¿Ok? Eso está en el artículo 3 de esa ley 617 del 2001. Entonces, básicamente estos recursos de libre destinación, ¿qué quieren decir? Que la administración pública de ese departamento, de ese municipio, podrá decidir hacia qué tipo de gasto orientarlos, ¿sí? Y el otro tipo de ingresos es lo que se conoce como unos ingresos de destinación específica. Entonces, los de libre destinación, el gobernador o el alcalde los puede gastar en lo que él, a su justo criterio, destine. Pero hay unos que tienen una destinación específica, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que ya están supeditados a gastarse en un sector o en una actividad específica. Por ejemplo, el impuesto de valorización acá en Bogotá. Ese impuesto, esos recursos que uno paga para, digamos que para ampliación de vías, para construcción de puentes, para construir puentes peatonales, para ciclorrutas, etcétera, etcétera, ellos cuando recaudan ese dinero, ellos no le pueden dar otra destinación. Ah, es que como hubo un desfalco en el distrito, entonces voy a echar mano a esa plata para poder tapar este hueco. No, no lo pueden hacer. ¿Listo? Eso, por eso se llama de destinación específica. Es decir, ese dinero que se recogió lo tienen o lo tienen que gastar solo en eso que dijeron, en eso que, digamos, en ese objetivo que le vendieron al contribuyente para que él pagara ese impuesto. Solo a eso lo pueden destinar. ¿Listo? Ahora, volviendo a nuestra torta de los ingresos que percibe un municipio, tenemos que los recursos propios, digamos que aquí tenemos la torta completa, pero por un lado tenemos los recursos de capital que cubren el 25% de los ingresos y tenemos las transferencias de la nación que cubren el 43%, pero vamos a hablar acerca de estos recursos propios. ¿Listo? Por eso lo hice más grandecito. Y estos recursos propios representan el 32% de los ingresos de un municipio. ¿Ok? Ahora, estos recursos propios son aquellos que son generados directamente ¿por quién? Por el municipio. Y se pueden obtener de diferentes formas. Se pueden obtener vía ingresos tributarios, que pues vale la pena mencionar que esos ingresos tributarios representan el 87.5% de estos ingresos. ¿Ok? O sea, ese es el grueso, los ingresos tributarios. Y el otro 12.5% lo cubren lo que son las tasas, las multas y las contribuciones. Entonces, estos recursos propios se dividen en dos, en unos ingresos tributarios, que son el grueso, que representan el 87.5%, y en unos ingresos denominados tasas, multas y contribuciones, que representan el 12.5% de esa partición. ¿Listo?
Ahora, digamos que una vez visto eso, vamos a tener que entrar en detalle en lo que son cada uno de esos componentes. ¿Qué son los ingresos tributarios? ¿Para qué sirven? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es la destinación que se les da? Etcétera, etcétera. Entonces, recuerden, estamos analizando este pedazo de la torta, esta fracción de la torta. Estamos analizando solamente los recursos propios. Luego analizaremos lo que son las transferencias de la nación y luego los recursos de capital. ¿Listo? Entonces, frente a estos recursos propios, decíamos que había unos ingresos tributarios que representan el 87.5% de los ingresos de ese municipio, de ese departamento, y básicamente este tipo de ingresos tributarios son los que se obtienen por cuenta de qué? De los impuestos locales que están contemplados en ese estatuto tributario y en otras normas que regulen la materia. Entonces, existe el estatuto tributario del Valle del Cauca y asimismo existe el estatuto tributario del municipio de Buga, ¿sí? Bueno, eso se llama Guadalajara de Buga. Entonces, ¿para qué tienen ese estatuto tributario? Porque digamos que es importante porque ahí se explica la manera bajo la cual se van a recaudar ese tipo de impuestos, se explica el tipo de sanciones que van a recibir aquellas personas que evaden o que pagan de manera extemporánea ese tipo de impuestos y señala también todo lo que son las tarifas, los gravámenes, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que estos ingresos, los tributarios, digamos que estos ingresos se catalogan dentro de los de libre destinación. ¿Por qué se catalogan dentro de los ingresos de libre destinación? Porque es la administración territorial la que puede disponer de ellos orientándolos a los sectores que considere, de acuerdo a las prioridades que tenga ya detectadas ese gobernador. Y entre ellos tenemos los siguientes. Tenemos por un lado lo que son el impuesto de industria y comercio, el famoso ICA, por medio del cual se recaudan 8.4 billones de pesos. ¿Ok? Este ICA se grava a la realización de actividades industriales, actividades comerciales y actividades de servicios, incluidas las del sector financiero, directa o indirectamente. ¿Ok? Entonces, este es uno de los recaudos más fuertes. Esto es lo que más representa los ingresos para cada uno de los municipios y los departamentos. Bueno, en este caso los municipios. Pero también existe otro tipo de impuesto que se conoce como el predial unificado. Y por concepto del predial se recauda 7,9 billones de pesos. Pero aquí hay un gran problema. ¿Cuál es el problema que existe en el predial? Que el avalúo catastral solamente está actualizado en las grandes ciudades, en Bogotá, en Medellín, de pronto en Cali, ¿sí? Y en el resto de ciudades ya el tema ya goza de una desactualización muy amplia, lo que hace que ese recaudo por predial unificado no se recaude de la manera en que se debería recaudar. Y digamos que eso es una función del Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Esa es la entidad que debe ir municipio por municipio, departamento por departamento, hasta cubrir el país completo y decir cuál es la actualización catastral. ¿Cuál es el gran problema que esto tiene? Que a nivel rural, o sea, si a nivel urbano hay desactualización, imagínense el nivel de desactualización que hay a nivel urbano. Entonces, si usted es campesino o su familia es campesina, pues pregúntele, papá, ¿cuánto está evaluada la tierra acá? No, mijo, aquí eso. Usted fácilmente puede irse al campo y puede encontrar un terreno inmensamente grande por el cual le cobran, no, dame 50 millones de pesos. Pucha, 50 millones de pesos, vaya a ver si por eso consigo un lote acá en Bogotá. Cero. Y ese es el tremendo terreno. Y uno dice, venga, ¿y por qué tan barato? Dice, no, ese es el precio acá. Precisamente es por eso, porque no ha habido una actualización catastral que le permita decir a los dueños de esos predios, mire, este terreno realmente a hoy vale tanto. ¿Cómo será que el nivel de desactualización catastral
oscila entre 20 y 30 años de desactualización. Es bien delicado, el tema es muy complejo y aparte de eso, pues digamos que de esto se han aprovechado los pillos y sobre todo los grandes terratenientes que hay en Colombia. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dicen, bueno, es que aquí se conjugan varias situaciones. La primera de ellas es que la tierra en el campo, por tradición, pues digamos que ellos no hacían escrituras, simplemente usted llegaba y decía, no, mire, yo le compré a mi vecino esta tierrita y esto es para ustedes, a mis hijos. Y entonces él se lo hereda a esos hijos y luego esos hijos se lo van a heredar a sus hijos y así pasa la tierra, de mano en mano, sin escritura. ¿M? Porque pues digamos que en eh, todo en esa época era muy, muy de palabra, muy de confianza, pero hoy en día los temas ya no son de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Que hay terratenientes que saben exactamente qué tipo de tierras no están legalmente constituidas, ¿sí? Y a ese tipo de tierras son a las que mandan grupos armados. ¿Para qué? Para que desplacen, para que saquen a la fuerza a las familias que habitan en esos terrenos, los saquen a la fuerza y ellos de inmediato, ¿qué hacen? Llega un tercero que se apropia ilegalmente de esa tierra, la legaliza ante una notaría y entonces aquí vemos cómo hay un testaferro que es el que hace la tarea sucia. Luego hay un notario que ayuda a hacer esa tarea sucia y luego que han perfeccionado ese negocio, es decir, ese testaferro lo que hizo fue colocar esas tierras a nombre de él. Fue y las legalizó en esa notaría con ese notario pícaro. ¿Y qué hicieron? Ya hay escrituras y esas escrituras ya las tiene ese testaferro delincuente. ¿Qué hace ese testaferro? Como ya tiene el título a nombre de él, él se la vende a, al esposo de la cabal, se lo vende a la Forí. Como él es un terrateniente ganadero de los más grandes del país, él ya sabe que esas tierritas eh, no estaban legalizadas. Posiblemente él mandó a ese tipo de grupos armados para que expropiaran a esas personas. Esas personas tienen que tomar una decisión en cuestión de segundos, o salen corriendo con sus hijos y salvan sus vidas, o se quedan ahí para que tarde o temprano los maten y hagan la tarea de legalizar esa tierra, un testaferro delincuente con un notario delincuente. ¿Para qué? Para que lleguen estos grandes terratenientes y le compren esas tierras a esos delincuentes. ¿Y cuál es el argumento? Dicen, no, pues es que yo compré de buena fe a este señor. Yo no sabía si esa tierra había sido legal, había sido obtenida de manera legal o ilegal. Yo la compré de buena fe. Por eso es que el acuerdo de paz contempla en una parte muy importante del acuerdo de paz la devolución de esas tierras. Por eso es que el Centro Democrático, y perdón si aquí hay militantes o personas que son afines a ese partido, por eso es que el Centro Democrático está en contra del acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque a ellos no les conviene. Ellos son los más grandes terratenientes del país. Si usted mira, se pone a hacer análisis de qué personas militan allá, por lo general esas personas tienen grandes extensiones de tierra, y esas tierritas las han comprado legalmente a un tercero, pero no se sabe ese tercero qué clase de delincuente es y a qué tipo de familia le robaron esa tierra y a ellos se la legalizaron. Y entonces esas otras personas le compraron a esos delincuentes que legalizaron la tierra y ahora son los dueños de esos terrenos. Entonces, cuando en el acuerdo de paz se firmó ese aparte, por eso fue que el Centro Democrático salió a decir, no, pero hay que proponer que no se apruebe ese acuerdo de paz porque la gente se va a volver gay, porque nos vamos a volver otra Venezuela, por todo el tipo de mentiras que sacaron. ¿Para qué? Para que la gente que no lee, para la gente que no se informa, vaya y vote un no a un acuerdo de paz. Entonces, bajo esa premisa es que muchas tierras, muchísimas tierras en Colombia, sobre todo rurales, han sido expropiadas, ¿ok? Y ellos ahorita dicen, no, ¿por qué voy a devolver esa tierra si yo la compré legalmente? ¿Sí?
Ah, ¿qué pasó después? Yo no sé, no tengo ni idea, pero yo la compré legalmente, entonces yo no la tengo por qué devolver. Entonces, ese es el gran problemita por el cual en el Senado no han logrado implementar realmente ese acuerdo de paz. ¿M? Qué pena meter ahí política de por medio, pero pues creo que el tema lo amerita porque ese predial unificado tiene ese gran problema. No está actualizado a nivel de más del 85% del territorio nacional goza de desactualización predial. ¿Y esto qué representa? Un menor recaudo para los municipios. ¿M? ¿Por qué? Porque es más bajo el avalúo catastral y como la base gravable para poder cobrar ese impuesto es ese avalúo, pues entonces el que está perdiendo realmente es el gobierno municipal. Porque uno, pues más o menos dice, y eso pasa, por ejemplo, aquí en Bogotá, eh, a uno le llega su impuesto predial, pongámosle que su predio está evaluado en 200 millones de pesos. Pero usted sabe que ese terreno no, que ese apartamento o que esa casa que usted tiene, que está evaluada por el distrito en 200 millones de pesos, eso no vale, vale muchísimo más. Entonces usted fácilmente puede estar vendiendo ese apartamento en 350 millones, aunque en el impuesto predial diga 200 millones. ¿M? Entonces, pues digamos que eso es básicamente lo que está pasando realmente hoy en Colombia frente al tema del predial. ¿Listo? Eh, Hay otro rubro, se denomina otros impuestos indirectos, es como una gran bolsa en donde meten otro tipo de impuestos y por ese tipo de otros impuestos se recaudan 2.9 billones de pesos, ¿ok? Entonces mire ya la diferencia, arrancamos con 8.4 por tema de industria y comercio, bajamos a 7.9 por tema de predial, porque ya vimos cuál es la problemática, y de ahí baja a 2.9 por otro tipo de impuestos. Ahora, hay otro por el cual se recauda apenas 1.5 billones de pesos, que es todo el tema de la sobretasa a la gasolina. Hay otro, bueno, digamos que este impuesto de la sobretasa a la gasolina es un impuesto que se aplica por el consumo de esa gasolina motor, puede ser gasolina corriente o extra, o puede ser también gasolina nacional o importada, pero hay que pagar una sobretasa, ¿ok? Ahora, hay otro tipo de impuesto, se conoce como el impuesto de estampillas. Ese impuesto recauda 1.1 billones de pesos, ¿ok? Ese impuesto de estampillas es un impuesto que cuenta con autorización legal. ¿Para qué? Para que la asamblea o el consejo municipal lo adopten en su respectiva jurisdicción. ¿Y qué tiene? Ese es un tipo de impuesto que tiene una destinación específica. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, encontramos en el caso de, por ejemplo, en Roldanillo, en el Valle, cobran el impuesto de estampilla. ¿Y cuánto es? Digamos que ese impuesto de estampilla lo cobran en diferentes tipos de transacciones. Por ejemplo, la matrícula en las universidades. Entonces, si hay alguna universidad en Roldanillo, allá los estudiantes que están cursando estudios en esa universidad, les sale su recibo de matrícula, digamos que por 3 millones de pesos, más el impuesto de estampilla que se calcula, en algunos casos es un porcentaje, por ejemplo, del 0.5 o el 1.5% del monto de la transacción, en este caso sería el 1.5 sobre los 3 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, eso siempre viene siendo plática. ¿Y qué hace? Que esa universidad recauda ese recurso y se lo debe transferir al gobierno local. ¿Ok? Entonces, de esa manera es que funcionan esas estampillas. ¿Y qué hacen ellos? Ellos dicen, ok, con este tipo de impuestos de estampillas vamos a arreglar los parques de la ciudad. Ah, bueno, entonces ya sabe uno que esa plata tiene esa destinación específica. No es para una gran bolsa en donde el gobierno local recauda todos los impuestos y comienza a gastarse esto como loco. No, hay unos que son de destinación libre y otros que son de destinación específica. Y este de estampillas es de destinación específica. Luego viene otro tipo de impuesto, que es el impuesto por el alumbrado público. Por este tipo de impuestos se recauda 1 billón de pesos, ¿sí? Y usted dirá, pero bueno, ¿por qué saca ese tipo de cifras? ¿De qué municipio estamos hablando? No, esto es un promedio de recaudo a nivel nacional, en donde por tema de este tipo de impuesto a nivel nacional se ha recaudado 8.4 billones de pesos y ya entra uno a mirar, por ejemplo, en Circasia. Ah, bueno, ¿cuánto impuesto
de industria y comercio se recauda en Circasia. No van a ser los 8.4 billones de pesos. Eso fácilmente son 500 billones de pesos, 500 millones de pesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pocas industrias, porque no hay un buen seguimiento, entonces mucha gente evade, etcétera, etcétera. Pero el recaudo nacional por concepto de impuesto de ICA es de 8.4 billones, el recaudo nacional por impuesto predial es de 7.9 billones y así sucesivamente. Pero si uno empieza a mirar específicamente un municipio, pues se empieza a dar cuenta que todas estas cifras caen estrepitosamente. Ya no estamos hablando de billones, sino de pronto de millones mal contados. ¿M? Entonces, eso por el... Ah, bueno, y frente al tema del impuesto del alumbrado público, ese impuesto es un impuesto que está autorizado por la Ley 97 de 1913, o sea, se inventaron la luz y de una vez llegó con un impuesto. ¿No? Y la Ley 84 de 1915, imagínense cuánto hace que está autorizado ese tipo de impuesto. ¿No? Y básicamente este tipo de impuesto, todo lo que se recauda vía este tipo de impuesto, está orientado o está destinado a financiar los costos del servicio del alumbrado público. ¿M? Entonces, cada que usted vea una farola o una lámpara de esas de la calle que está apagada, duélale porque usted está pagando por eso. Entonces usted tiene todo el derecho de llamar a la alcaldía, al servicio de energía, al que sea, a molestarle la vida para decirle, yo estoy pagando ese impuesto, me hace el favor, viene y me arregla esta lámpara, porque esto genera delincuencia, esto genera inseguridad, esto, y despáchese para que lo entiendan y se den cuenta, dicen, uy, hijo de pucha, esta gente ya empieza a saber que está pagando ese alumbrado público, entonces ya están exigiendo derechos y estamos en todo el derecho de exigir nuestros derechos, ¿ok? Así suena redundante. Hay otro tipo de impuesto que se conoce como el impuesto de delineación y urbanismo. Por este se recaudan apenas 420.000 millones de pesos, ¿ok? Ese impuesto de delineación y urbanismo es un impuesto que básicamente recae sobre lo que es la construcción o la refacción de edificios. ¿Listo? Em, aquí no me cupo todos. Voy a pasar a otro slide que también habla de ingresos tributarios. Y aquí empezamos a hablar de otro tipo de recaudos que se hacen. Entonces, por un lado tenemos vía impuesto de avisos y tableros, se recaudan 364.000 millones de pesos, ¿sí? Este es un impuesto que es complementario al impuesto que veíamos anteriormente de industria y comercio. Y este impuesto de avisos y tableros grava lo que es la colocación de avisos, la colocación de vallas, la colocación de tableros que son visibles desde el espacio público. ¿Ok? Entonces, por ese tipo de impuestos se recaudan apenas 364.000 millones de pesos. Hay un impuesto de teléfonos, por ese se recaudan 73.000 millones de pesos, casi lo que se robaron en el último contrato del Mintic. Y este básicamente se genera para la asignación y el uso de líneas telefónicas. ¿Listo? Hay otro impuesto que se denomina el impuesto de circulación y tránsito por transporte público, el cual recauda 30.000 millones de pesos, ¿sí? Este es un impuesto a la circulación habitual de vehículos automotores que prestan el servicio público dentro de una jurisdicción municipal. Luego viene otro impuesto que se conoce como el impuesto de publicidad exterior visual. Este impuesto recauda 19.000 millones de pesos. Y básicamente este es un impuesto que se cobra a la instalación de vallas que tengan una dimensión igual o superior a 8 metros cuadrados en las respectivas jurisdicciones municipales. Entonces, cuando usted ve en campañas políticas que colocan esas vallas diciendo, no vamos a subir impuestos y sí vamos a subir el salario mínimo, y todos caemos como pendejos y vamos y votamos por esos ladrones. Y vea lo que nos pasa. Entonces, hay que tener mucha precaución con eso. ¿Listo? Hay otro tipo de impuesto, se denomina el degüello de ganado menor, ¿sí? Por ese tipo de impuestos se recaudan 10.000 millones de pesos. ¿A qué se refiere eso de degüello de ganado menor? Digamos que hace énfasis básicamente en esas reses menores
¿Y qué es una res menor? Una cabra, una oveja, esos son reses menores. Entonces es básicamente al sacrificio de ese tipo de reses, ¿ok? ¿Y qué hace ese impuesto? Pues específicamente grava el sacrificio de ese ganado menor en esa jurisdicción o municipio, ¿ok? Hay otro tipo de impuesto, el impuesto de ocupación de vías. Pues digamos que no hay una cifra que arroje el promedio de entidades municipales que recaudan este tipo de impuesto, pero digamos que este es un impuesto que se cobra a la ocupación de andenes y vías con materiales destinados a las obras, así como a los campamentos provisionales. Y hay otro impuesto, el impuesto de registro de marcas y herretes, que al igual que el impuesto de ocupación de vías, no han dado cifras, no se ha logrado recaudar esas cifras de estos dos tipos de impuestos, pero básicamente ese tipo de impuesto denominado registro de marcas y herretes se genera ¿por qué? Básicamente por el incumplimiento de la obligación de registrar en las alcaldías los hierros que se utilizan ¿para qué? Para la marca del ganado. ¿Ok? Entonces, esas cosas que uno ve que la colocan al ganado, que lo quema y saca humo y puna, y dice, no dice Alex y Miriam, sino tiene como las iniciales del dueño del ganado, ¿sí? Le colocan ahí esas iniciales y eso identifica que esa res le pertenece a ese ganadero. Pero para hacer eso yo tengo que ir a registrar esos instrumentos de hierro con el que se hace esa labor, se registran ante la alcaldía y ellos son los que emiten, para poderle dar ese permiso, esa persona tiene que pagar un impuesto por eso, ¿ok? Aquí hay que mencionar que no en todas las entidades territoriales necesariamente se cobran todos los impuestos que hemos señalado, tanto en este slide como en el anterior, ¿ok? O sea, no en todos los municipios o en todos los departamentos se cobran ese tipo de impuestos, ¿ok? Eh, bueno, vamos a hablar, digamos que esta era la parte de estos ingresos tributarios. Entonces, voy a retomar lo siguiente. Estamos hablando que la torta de recaudo de los ingresos municipales se divide en tres. Los recursos propios, que recaudan el 32% de los ingresos, las transferencias de la nación, que recaudan el 43% de los ingresos municipales, y los recursos de capital, que recaudan el 25% de los ingresos municipales. Entonces, estamos analizando estos recursos propios, pero estos recursos propios se dividen en dos: en ingresos tributarios, que fueron los que acabamos de ver, que recaudan el 87.5% de este pedazo de torta. Y el otro 12.5% se recaudan vía tasas, multas y contribuciones. Y como les digo, pues eso representa el 12.5% de los ingresos de los municipios del país. Y básicamente esas tasas, multas y contribuciones son aquellos ingresos que se perciben por cuenta, bien sea de pagos por un servicio prestado por el Estado, que es lo que se conoce como las tasas, o por pagos por infracciones cometidas, que es lo que tiene el nombre de multas, ¿sí? O por contribuciones especiales que han sido aprobadas por acuerdos del Consejo Municipal. Entonces, contribuciones que son básicamente pagos que realizan los ciudadanos para beneficio individual o para un grupo en particular. Por ejemplo, la contribución de valorización, que beneficia al grupo de habitantes de las zonas en las que se realizan las obras objeto del cobro. Entonces, eso es lo que se conoce como una contribución. ¿Listo? Eh, y aquí, pues digamos que dentro de esas contribuciones, dentro de esas tasas, multas y contribuciones, se incluyen los ingresos por cuenta de ventas de bienes y servicios prestados por parte de un municipio. Y digamos que también que los ingresos por cuenta de estas tasas, multas y contribuciones se consideran de libre destinación. Entonces, todo gobierno local que recaude estos dineros, él puede disponer de la destinación de esos recursos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están catalogados como unos recursos de libre destinación. Y en este rubro se encuentran los siguientes cobros.
digamos que aquí tenemos lo que es intereses moratorios, ¿sí? Que es el valor recaudado por concepto de los intereses por la mora en el pago de alguna obligación. Por ese concepto se recaudan a nivel nacional 666.000 millones de pesos. Es una cifra bien alta. Es más, es la más alta de este segmento de tasas, multas y contribuciones. Solo por intereses moratorios. Usted le sacaron un parte y no lo pagó, se empezó a colgar en eso, lo dejó pasar en el tiempo y eso es un taxímetro prendido. Entonces, eso le va facturando, le va facturando, le va facturando. Cuando usted se da cuenta, va a vender el carro y le dicen, no, pero don Alexander, ¿cómo lo va a vender si es que tiene una multa ahí y no la ha pagado? Ay, miércoles, ¿y cuánto vale? No, pues es que imagínese, la multa fue de 400.000 y con los intereses y todo, ya va en 3,5 millones. Miércoles, porque esos son los intereses. Por ese concepto, solamente de esos intereses moratorios, el Estado recauda 666.000 millones de pesos. ¿Ok? Por temas de tránsito y transporte, que son básicamente esos derechos de tránsito por zonas restringidas, se recaudan 440.000 millones de pesos. Por otras multas y sanciones se recaudan 438.000 millones de pesos. Por tema de contribución a la valorización y plusvalía, que son recaudos dados por actuaciones urbanísticas que generan un mayor valor del suelo, se recaudan 165.000 millones de pesos. Obviamente, esto solamente se da en aquellas ciudades en donde se hace una actualización predial, ¿m? Que como lo hemos visto, pues es en algunas ciudades, ¿sí? No pasa de ahí. Tema de otras ventas de bienes y servicios, se recaudan 141.000 millones de pesos por tema de recargos, que son ingresos recaudados por pagos fuera de tiempo de otras obligaciones, 136.000 millones. Por tema de servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, que son ingresos por la prestación de estos servicios por parte del municipio, 114.000 millones. Por arrendamientos, es decir, ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de arrendamiento de inmuebles, se perciben 92.000 millones de pesos. Por expedición de certificados y paz y salvos, ingresos por la generación de documentos donde se certifica que el contribuyente está paz y salvo con la administración. Por ese concepto se recaudan 56.000 millones de pesos. Imagínense, y uno se queja porque le cobran por un certificado de notas, pero mire que por un paz y salvo el Estado recauda 56.000 millones de pesos. ¿Ok? Por tema de multas de gobierno, o sea, que son recaudos por sanciones que se imponen a quienes infrinjan o incumplan disposiciones legales, se recaudan 50.000 millones de pesos. Por todo el tema de licencias y patentes de funcionamiento, que es básicamente o hace referencia, hace recaudo al pago por la obtención del permiso para ejercer algunas actividades comerciales, se recaudan 14.000 millones de pesos, ¿sí? Hay otro tema bien importante como el tema de las plazas de mercado. Esas plazas de mercado generan unos ingresos que son recaudados por los servicios relacionados con los espacios en una plaza de mercado. Ahí se recaudan 12.000 millones de pesos, ¿sí? Por todo lo que tiene que ver con el alquiler de maquinaria y equipo, que son esos ingresos percibidos en cumplimiento de contratos de alquiler de maquinaria y equipos, se perciben 11.000 millones de pesos. Por multas por ocupación de vías, que son básicamente recaudos por sanciones que se imponen a quienes ocupan ilegalmente vías públicas, 8.000 millones de pesos. Por todo lo que es el uso del matadero público, se perciben unos ingresos por el servicio de ese sacrificio de ganado y otros servicios de mataderos prestados por un valor de 5.000 millones de pesos. Eh, y frente a este tema, pues digamos que hay que tener presente que ese tipo de espacios físicos deben cumplir con una serie de normas que procuren ser amigables con el medio ambiente, es decir, a estas personas que hacen ese tipo de sacrificio de ganado, pues ellos no es que puedan botar los residuos que, bueno, igual de una vaca como que consumimos todo, pero digamos que ese tema de la sangre y esas cosas, pues digamos que eso debe tener un tratamiento ambiental muy seguro y que se garantice que se va a cumplir ese protocolo. ¿Por qué? Porque es que, no sé si ustedes se dieron cuenta, por allá en Brasil había una localidad, un pueblo costero, ¿sí? Haga de cuenta Coveñas. ¿M?
así de esa categoría. Pero un pueblo que, bueno, Coveñas vive 100% del turismo. Entonces, este pueblo en Brasil también vive 100% del turismo. ¿Y qué pasa? Que un día habían muchas personas en el mar y pum, de una vez chun, llegó un tiburón y ¡pah! Le mordió la pierna a una persona. Miércoles. Entonces, claro, el miedo de la gente otra vez volverse a meter. Entonces llegaron las autoridades. No, tranquilos, metas en que ya eso fue un accidente, no hay problema. Ta. Entonces, la gente volvió y se metió, y pum, llegó otro tiburón y ¡pa! Otra persona. Así, durante un mes hubo como 6 ataques de tiburones. Entonces, claro, ¿eso qué hace? Pues eso es el run run y salen las noticias por televisión y otro ataque y otro ataque. Y uno dice, miércoles, ¿por qué hay tiburones ahí? En una zona en donde no deberían haber y aparte en una zona tan plana, ¿sí? O sea, tan poco profunda. Entonces se pusieron a analizar, pero bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Y la gente no, o sea, esta gente no entendía qué era lo que pasaba, de dónde venían esos tiburones, y hacían una serie de estudios, porque claro, se estaban viendo afectados, porque la gente estaba dejando de ir a ese tipo de pueblo. Entonces, dentro de todos los estudios que hicieron, lograron darse cuenta que el matadero de ese pueblo, cuando sacrificaba reses, tenía una canal que recogía la sangre de las reses sacrificadas e iban a parar al mar. Claro, pues imagínense, eso era una buena cantidad de sangre y eso atraía a los tiburones. Entonces los tiburones llegaban por el olor de la sangre y no encontraban nada, pero se quedaban por el mismo sector y pum, llegaban a la playa en donde había personas y ¡chan! Atacaban a las personas. Entonces, lograr darse cuenta de eso les tardó como un año, año y medio. O sea, fue un año y medio en el que ese pueblo literalmente se quebró porque nadie iba debido a los ataques de tiburones. Entonces lo que hicieron fue imponerle una sanción impresionante a ese matadero. ¿Por qué? Por incumplir las normas medioambientales y haber sido el culpable en esos actos de tiburones. Entonces, mire el alcance que puede llegar a tener el no cumplir adecuadamente con una norma, ¿ok? Eso tiene muchas implicaciones. Y aterrizando el tema aquí en Colombia, específicamente en Bogotá, acá en Bogotá hay un barrio, no me acuerdo cómo es que se llama, queda al sur de Bogotá, en donde hay instaladas muchas fábricas que se encargan de el cuero de los animales, de procesar el cuero de esos animales, limpiarlos, hacerles todo un tratamiento. ¿Para qué? Para que los puedan volver chaquetas, bolsos, esos zapatos que las niñas se ponen son de esos cueros. Entonces, ese tipo En Fontibón, profe. ¿Perdona? Es en Fontibón, la fábrica de curtiembres que hay ahí. Ok, sí, hay una allá en Fontibón, pero hay otra al sur. ¿Por qué digo que al sur? Porque ese tipo de empresas estaban haciendo un mal manejo de los residuos y esa, digamos que ahí al frente queda el río Tunjuelo y todos esos desperdicios que de por sí eso huele horrible, porque ya ese es, pues imagínense, es de animales que han sido sacrificados. Entonces eso es un producto en descomposición. Entonces empiezan a limpiar todos esos cueros y esos residuos de carne o de piel empiezan a botarlos ahí a la basura y eso después va y para al río Tunjuelo. Ese río Tunjuelo era un río que no estaba canalizado ni nada de eso. Entonces se juntaba la basura que botaban los vecinos del barrio más los desperdicios de estas empresas. ¿Y eso qué hizo? Pues obviamente en época de invierno taponaba ese caño de aguas negras y generaba inundaciones en todo ese sector. No me acuerdo cómo es que se llama ese barrio, pero generaba, pues primero, el olor en todo el barrio era impresionantemente horrible, ¿sí? Y aparte, las inundaciones que generaban. Entonces, ¿qué hizo el distrito? Se fue a visitarlos, les dijo, mis amores lindos, ustedes están haciendo las cosas mal, los capacitaron, les dieron las herramientas y le dijeron, bueno, ya los capacitamos, ya ustedes saben qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer y si usted me vuelve a incumplir, la próxima vez no vengo a capacitarlo, sino vengo a multarlo. Entonces, pilas con eso. Y claro, pues entonces la gente al comienzo fue juiciosa, pero después empezaron a desordenarse y otra vez, y volvió el distrito, mire, yo a usted lo capacité y usted me está incumpliendo de nuevo, entonces le cierran el local, le cierran el establecimiento por días, por meses, etcétera, más una multa, en fin.
fue la única manera en que las personas lograron cambiar esa forma y se hicieron más conscientes de que ellos tienen que contribuir para el desarrollo del medio ambiente de una manera amigable. Entonces, nótese que desafortunadamente en Colombia estamos acostumbrados es a que si no hay castigo, nos hacemos los bobos y cometemos ese tipo de infracciones. Y si no, pues, no sé si han visto las noticias, el tema de que ahora van a cobrar en Bogotá, van a cobrar por parquear los vehículos en las calles. Y si usted no paga, pues le inmovilizan el vehículo y por eso le ponen una sanción. Entonces es mejor como que pagar eso, ¿sí? Pero ya están empezando a darse cuenta que la gente acá en Colombia, no, digamos que si no es por medio de castigo, si no está la autoridad y la autoridad se hace respetar, el tema se lo pasan por la faja. Es así de sencillo. ¿Ok? Entonces, pues digamos que eso va muy arraigado en nosotros ya como personas, tenemos esas malas prácticas dentro de nuestro ser y pues eso es complejo, es un tema bien complicado de manejar. Hay otro tipo de tasas, multas y contribuciones, se denomina el peaje turístico. Por tema de ese peaje turístico, la nación recauda 2.000 millones de pesos. ¿Y qué es ese peaje turístico? Eso digamos que es un tipo de tasa que aplica en municipios con menos de 100.000 habitantes que posean gran valor histórico, artístico y cultural. ¿Ok? Entonces, de pronto, no sé cuánto sea la población de Villa de Leyva, pero Villa de Leyva tiene ese estatus, un municipio de valor histórico. ¿Ok? Entonces uno va allá, muy chévere, muy rico, eso sí, un frío el berraco, pero es muy bonito. Entonces, pues es bien agradable. Pero eso tiene ese tipo de tasa, el peaje turístico. Hay otro que se conoce como la plaza de ferias, que son esos ingresos que recaudan por los servicios relacionados con los espacios en plaza de ferias. Cuando uno va a un pueblo, por lo general, todo pueblo que se respete tiene su feria, ¿sí? Una feria en donde por lo general llegan emprendedores, personas que están impulsando sus productos, que quieren tener más alcance, más visibilidad. Entonces, alquilan ese tipo de espacios que pues no es que sean los más grandes, los más amplios, los más cómodos, pero es un sitio en donde convergen muchos y eso llama la atención y van muchos visitantes y va usted haciendo, digamos que se va dando a conocer frente a esa otra población. Y eso no solamente pasa en Bogotá o en Colombia, eso pasa en muchos países a nivel mundial. Todos esos países tienen ese tipo de ferias en donde muestran los productos de aquellos emprendedores o aquellos empresarios que quieren dar a conocer más sus productos. Y por ese tipo de concepto, la nación recauda 996.000, perdón, recauda 996 millones de pesos. O sea, casi 1.000 millones de pesos. Muy bajito, pero bueno, es básicamente lo que se hace. Y al igual que en los ingresos tributarios, este tipo de tasas, multas y contribuciones no es que se cobre o no aplica en todas las entidades territoriales, ¿ok? En algunos se cobran una buena parte de estos que estamos mostrando, en otros no. Todo eso depende del gobernador, del alcalde, con qué tipo de impuesto es el que quiere empezar a implementar en ese tipo de espacio territorial. ¿Listo? Entonces ahí, digamos que de nuestra torta, ya vimos lo que eran los recursos propios, que se dividían en dos, en ingresos tributarios y en tasas, contribuciones, y se me olvidó el otro, tasas, multas y contribuciones. ¿Listo? Entonces, ya vimos ese recurso propio. Ahora vamos a analizar lo que son las transferencias de la nación, que corresponden al 43% de los ingresos de un municipio. ¿Ok? Eh, ¿Qué son esas transferencias de la nación? Básicamente son esos recursos que provienen de los dineros que recauda el gobierno nacional, es decir, las participaciones o las transferencias que hace la nación hacia ese tipo de municipio. Entonces, esas transferencias se realizan principalmente por un medio denominado el Sistema General de Participaciones. Ustedes lo van a encontrar por sus siglas, SGP, Sistema General de Participaciones, y sucede que ese Sistema General de Participaciones es el sistema mediante el cual se distribuyen
los recursos del gobierno nacional, ¿a dónde? A los municipios, ¿ok? Se distribuye también a los departamentos, a los distritos, a los resguardos indígenas y básicamente se pueden considerar como recursos de destinación específica, ¿ok? ¿Por qué destinación específica? Porque su uso ya está designado por el tipo de transferencia, ¿sí? Eh, digamos que los recursos de ese sistema general de participaciones se destinan específicamente a educación, a salud, a temas de agua potable, por ejemplo, en La Guajira, a temas de saneamiento, a temas de inversiones con propósito general y asignaciones especiales, ¿ok? Eh, Adicionalmente, dentro de estas transferencias de la nación, existen otros tipos de transferencias para ciertos municipios que también digamos que tienen una destinación específica. Y entre esas están, por ejemplo, lo que se conocen como las transferencias del recaudo del IVA. ¿M? ¿A quién? A los departamentos que constituían los antiguos territorios nacionales. Es decir, el gobierno nacional le entrega una fracción del recaudo de ese IVA de todo el país a San Andrés y Providencia, a Arauca, al Casanare, a Putumayo, a Amazonas, al Guaviare, a Guainía, Baupés y Bichá. Es decir, ese tipo de terrenos que son los más marginales, que son los que más olvidados están. Y, por ejemplo, San Andrés, que tuvo el paso de esa tormenta tropical que era más como un huracán, ¿sí? Pero que bueno, pues el gobierno dijo que en 100 días lo recuperaba. Y creo que se va a ir y eso se va a quedar así. Pero, pero digamos que ese tipo de territorios que son golpeados, sea por actores armados, sea porque son muy distantes y el gobierno se olvidó de ellos. Entonces lo que hace es a través de ese IVA, le hace unas transferencias de ese IVA que recauda a nivel nacional y se los envía a ellos. ¿Ok? Eh, También digamos que existen otro tipo de transferencias como los subsidios para movilización de personeros. Existen también lo que son las transferencias a los municipios de las empresas que son generadoras de energía hidroeléctrica y los recursos de la administración de los recursos del Sistema General de Seguridad Social de Salud, el ADRES, ¿sí? Y este tipo de transferencias son destinadas a la cofinanciación del régimen subsidiado en salud. ¿Esto qué quiere decir? Esto básicamente quiere decir es que eh, con esos recursos se otorgan subsidios de salud a los afiliados al régimen subsidiado. ¿Ok? Todos ellos tienen una destinación específica, a excepción de un 10% de esos recursos de las generadoras de energía que se pueden destinar libremente. Y también en el tema de transferencias, digamos que existe un tipo de transferencias de la nación que son de libre destinación y que básicamente están previstas para municipios de categoría 4, 5 y 6 solamente. Y aquí digamos que cabe aclarar que los municipios del país se categorizan de 1 a 6, ¿sí? Más una categoría especial. Entonces, dependiendo de su población, dependiendo de sus ingresos corrientes de libre destinación y de su importancia económica, es decir, cómo se calcula o cómo se mide la importancia económica de un municipio. Es básicamente, toma uno lo que es el peso relativo que representa el PIB de cada uno de los municipios dentro de su departamento y eso es digamos que ese es un tema, un dato que calcula específicamente el DANE. ¿Ok? Entonces, con base en eso se determina la importancia económica de un municipio. Entonces, con base en esa importancia, se categorizan los municipios y le dan una categoría de 1 a 6. ¿Listo? Básicamente, todos los ingresos que hemos señalado hasta el momento, propios y de transferencias, independientemente de su destinación, se denominan ingresos corrientes. ¿Ok? ¿Por qué ingresos corrientes? Porque son recibidos recurrentemente. ¿Ok? Esto significa que con una alta probabilidad la administración del municipio podrá contar con esos recursos. ¿Para qué? Para poder financiar su operación. ¿Listo? Entonces, yo creo que vamos a dejar ahí, vamos a dejar
para la próxima sesión vamos a hablar acerca de lo que son los recursos de capital y vamos a ahondar en lo que son esos impuestos departamentales para ver el impacto que tienen y qué tanto, qué tan relevantes resultan ser, ¿ok? No sé si ustedes se han dado cuenta, por ahí hay un partido político que que está está recogiendo firmas. Es un partido político, bueno, todavía no es partido político, es una agremiación de exgobernadores, ¿sí? Entonces está ahí el exgobernador del Atlántico, está el exgobernador de Antioquia, está la exgobernadora del Valle, y este tipo de personas que están haciendo, se unieron entre ese tipo de exgobernadores para crear un partido político y, digamos que, visibilizar un poco lo descuidado que tiene la nación a los departamentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los departamentos están maniatados. Los departamentos no tienen libertad para cobrar impuestos. Los departamentos tienen que esperar a que el gobierno se acuerde y les mande plata, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ellos crearon ese partido político más que todo como para llamar la atención acerca de la problemática que viven los gobernadores, eh, cuán difícil es administrar pobreza, básicamente es el mensaje que ellos dan, y bajo esa perspectiva quieren colocar un candidato a la presidencia. Creo que ya lo eligieron, creo que era el exgobernador del Atlántico, este señor Verano de la Rosa, y tiene ese tipo de filosofía. Decir, mire, nosotros fuimos capaces de administrar pobreza, todos los gobernadores han tenido que administrar pobreza porque tenemos que depender de lo que el gobierno se digne enviarnos en el momento que lo quiera enviar. Y eso está mal. Entonces, bajo esa perspectiva, ellos quieren crear una serie de reformas que le den más autonomía a los departamentos para que esos departamentos puedan progresar. ¿Ok? Entonces, pues habrá que ver, habrá que conocer más ese tema. Lo que pasa es que uno desconfía porque son políticos de vieja data, entonces ahí está una Lilian Francisca Toro, que uno dice, miércoles, esta señora es de de las veteranas en el campo político y entonces debe tener una gran cantidad de mañas y como que uno, como que ya empieza a desconfiar, ¿no? Pero vale la pena que si tienen oportunidad de leer acerca de ese movimiento, pues para que tengan una visión más clara acerca de lo que viven y lo que sufren los departamentos, visto desde la óptica del gobernador, ¿ok? Bueno, yo creo que dejemos ahí. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta frente al tema, como, pues no sé si todo ha sido claro o qué dudas puede llegarse a presentar frente al tema. Miércoles, llegó mucha gente, qué bien. Por Cuéntame. ahora no. Quiere decir que Todo la clase claro, fue profe. interesante. Ah, muchas gracias, qué bueno. No, el tema se va a poner más interesante porque luego nos vamos a poner a meter, nos vamos a meter en toda la problemática que existe en los departamentos, ¿ok? Cuán difícil es gobernar, cuán difícil es tratar de hacerlo con recursos muy limitados y aparte de eso, aparte de los limitados, lo controlados que están. Entonces usted no tiene margen de maniobra y digamos que eso evita que muchos departamentos logren salir adelante. Entonces, bajo esa perspectiva, vamos a hacer varios análisis para poder entender un poco más de esta temática, ¿ok? Bueno, me alegra mucho que hayan llegado tantos, los felicito. Y pues nada, entonces recuerden que este fin de semana es la entrega de la actividad y el examen, ¿ok? Entonces yo el sábado, Profe, tipo 9, dime, Sergio, un dato antes de partir. señor. Balance del día sin IVA. Hubo récord de venta. La facturación fue cercana a los 7 billones de pesos. Ay, hermano, pero es que yo no confío en esos días sin IVA, hermano. Juepucha. Es que tiene muchas implicaciones en contra. O sea, imagine, es que no han hecho el estudio que deberían hacer. O sea, ¿a qué hace referencia ese estudio? A mirar cuánto ha dejado el Estado de recaudar en esta semana porque la gente dejó de comprar esperando el día sin IVA. Entonces, básicamente uno lo que puede interpretar ahí es la compensación de esos días que dejaron de vender y que se volcó la gente ese día específico para
quedar exonerado del IVA. Entonces, por eso se dice mucho que este tipo de exoneraciones o ese tipo de días sin IVA son temas regresivos. ¿Por qué regresivos? Porque el que tiene buena capacidad económica lo va a aprovechar y lo va a aprovechar al máximo, pero el que vive con su salario mínimo, pues básicamente esta persona sigue su día a día común y corriente. ¿Por qué? Porque no tiene esos recursos para hacer eso. Peor aún, cuando hay personas que a sabiendas que no tienen cómo adquirir esos bienes, van y pasan una tarjeta de crédito por 24 o 36 meses para dizque aprovechar el día sin IVA, a ver cuánto le sale ese bien que acaba de adquirir con ese nivel de endeudamiento a través de una tarjeta de crédito. Entonces, ese tipo de cosas, yo tengo mis reparos. ¿Por qué? Porque para mí eso es como, ay, el gobierno creó 3 días en donde le podemos hacer conejo y evitar el pago del IVA. Entonces, como que indirectamente nos está mandando un mensaje de hágale conejo al país, ¿sí? Y yo eso no lo veo tan sano. ¿M? Pero bueno, cada quien tiene su óptica. Pero Dime. no es ningún día sin IVA, porque al igual, pues, cuando uno, antes que llegara este día, uno iba a un almacén, a una olímpica, a otro almacén, o un almacén de cadena, o a un centro comercial, a averiguar de pronto un artículo, hoy el día sin IVA, de pronto le incrementó y quedó con el mismo valor que tenía anteriormente. Sí, muchos de esos lo que hacen es que reetiquetan los productos, ¿no? Eso salió hace creo que 2 años. Un caso específico con Falabella, que descubrieron que estaba reetiquetando los productos para decir que había bajado el precio, y lo que estaba haciendo era que con la reetiquetación estaba subiendo los precios para decir, mire, este producto antes costaba 200.000 y ahora le ponemos el 50% de descuento, entonces lo vendemos en 100.000. Pero hace 3 días estaba en 90.000 o en 100.000 pesos y le engañan al consumidor de esa manera. Entonces, sí, para eso falta todavía mucha legislación. La Superintendencia de Industria y Comercio está muy corta frente a ese tema, y lo entiende uno porque es que son muchos establecimientos de comercio, pero sí, creo que ahí falta algo más de regulación porque puede que se cometan actos que no sean del todo lícitos, pero bueno, digamos que desde la óptica de la pandemia, desde la óptica en que este sector comercial sobre todo venía muy golpeado, pues chévere que se pueda dar esto y que tengan la percepción, que para mí es una falsa percepción, de que se está reactivando la economía, porque vuelvo y digo, la gente lo que hace es dejar de comprar esos días antes o esa semana antes para esperar ese día y comprar y evitar el pago del IVA. Entonces, pues bueno, esperemos a ver qué pasa. Pero buen dato, Sergio, qué chévere, muchas gracias. Bueno, listo, profe. Feliz noche, Bueno, bendiciones. no, a todos, cuídense mucho, les agradezco. Ah, bueno, y les decía, entonces yo el sábado en la mañana, tipo 9 de la mañana que publico el examen, les mando un correíto diciéndoles, muchachos, ya está habilitado el examen y va a estar habilitado hasta el domingo a las 23:59. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias, cuídense mucho, descansen, porfa. Gracias, feliz noche. Gracias, que estén Gracias, bien.